En la actualidad no se habla de un solo método. O sea, anteriormente se hablaba de un método. ¿Qué método llevas? Hay personas o profesores que, por ejemplo, relacionan el método con el libro que están utilizando. El libro que se está utilizando no es el método. Los autores tienen en cuenta principios de distintos enfoques metodológicos. De manera que, por ejemplo, las escuelas que dicen que tienen su propio método, en realidad no están insertadas en la corriente principal de la enseñanza de idiomas en el mundo, porque actualmente se utilizan distintos enfoques metodológicos, que son estos que aparecen en la diapositiva, y donde los profesores simplemente utilizan principios de cada uno de los enfoques. Ninguno de estos enfoques contradice al otro. Lo principal es realmente utilizarlos todos. De acuerdo con los alumnos que tenemos. Si decimos que el alumno es el centro de la clase, pues de acuerdo con los alumnos que tenemos, los profesores aplican principios de uno o de otro, o de varios, por supuesto, enfoques metodológicos. En el enfoque constructivista, los profesores de inglés, por supuesto, están muy, los demás profesores, muy familiarizados con esto. Se considera el proceso de aprendizaje como un edificio, como una construcción, donde se van agregando niveles. Pero lo principal es que el alumno se hace consciente de la construcción de su propio aprendizaje. O sea, el alumno es completamente central y el profesor guía ese proceso y está muy consciente de cómo va el proceso y facilita el aprendizaje, pero el alumno está muy consciente de su construcción, la construcción de su aprendizaje. Por supuesto, el alumno debe saber los objetivos a cubrir, lo que todavía, lo que ya ha logrado, que es muy importante para la motivación, y lo que falta por cubrir y cómo cubrirlo, qué estrategias utilizar. En eso, la retroalimentación del profesor es absolutamente esencial. Esencial porque es el que lo va a guiar. Vamos a dejar unos minutos para hablar después del enfoque lexical aparte, pero también el enfoque comunicativo es esencial en la enseñanza. Se opone al enfoque tradicional, estructuralista de gramática traducción, se opone a eso. Facilita una comunicación y un intercambio constante en la clase, no solamente del profesor hacia los alumnos, sino entre los alumnos, por medio de muchísimo trabajo en pareja, trabajo en grupo, trabajo en equipo, facilita el aprendizaje colaborativo y, por supuesto, también del alumno al profesor. Se enfatiza principalmente el significado de las estructuras, no tanto la forma de las estructuras. También la forma de las estructuras se tiene en cuenta, pero se enfatiza el significado. Por otro lado, todos los contenidos se presentan y se practican de una manera contextualizada. O sea, en los libros aparecen, por supuesto, los contenidos nuevos, vocabulario, expresiones, estructuras en diálogos principalmente o en textos, en lecturas. Y ahí es donde sale precisamente todo el resto de la práctica. Y por supuesto en la clase el profesor lo debe presentar de la misma manera. También en los exámenes, que después estaremos hablando de ellos, ya aparece de la misma forma. O sea, en forma de diálogos principalmente, y se trata de eliminar el exceso de terminología gramatical. O sea, ya sabemos que hay escuelas o cursos donde se sobrecarga al alumno de una cantidad de terminología que simplemente nunca van a utilizar o se les olvida. Y pues tenemos que tener en cuenta que hay millones de hispanoparlantes que no saben qué cosa es un copretérito o un futuro hipotético, pero que lo usan perfectamente, ¿no? De manera que eso sea reducido al mínimo. Y por otro lado, como decimos, la participación del profesor. O sea, si uno pasa por un salón de una clase y oye la voz del profesor constantemente, esa no es una clase comunicativa. O sea, hay que estar escuchando a los alumnos que están participando. Por supuesto, el profesor facilita y ofrece las herramientas para que los alumnos puedan hacer eso desde la primera clase.
porque a veces dicen, no, es que no tienen inglés todavía para poder intercambiar. Hacia el final de la primera clase de todas, los alumnos pueden intercambiarse los nombres, los emails, dónde trabajan, dónde viven, y ya están ellos participando. De manera que sí, eso es responsabilidad del profesor. De manera, la participación del alumno se tiene que escuchar más. Y de ahí viene también pues, el sistema de evaluación. El enfoque humanista debe estar presente absolutamente en todas las clases, en todas las relaciones interpersonales entre los alumnos y los profesores, y en realidad en toda la institución. En cuanto a la clase, se trata de crear un ambiente favorable al aprendizaje, donde todos los alumnos, inclusive los más tímidos, se sientan confiados, seguros a la hora de hablar, donde desde el primer momento el profesor establezca esa atmósfera donde el error no es importante, o sea, no es para inhibirse, sino al contrario, hablar, participar, interactuar sin miedo a cometer errores. O sea, el profesor tiene que establecer esta atmósfera de facilidad en la clase, no que el alumno se sienta cohibido para hablar. La primera característica de un profesor humanista es saberse el nombre de los alumnos. O sea, ya sabemos que tenemos a veces grupos numerosos, pero en realidad la labor del profesor sí es llamar a los alumnos por el nombre. Eso tiene mucho poder. O sea, en lugar de señalarlos con el dedo cada vez que quiera que respondan, ¿no? Es importantísimo. Por otro lado, hay una serie de actividades humanistas que se deben incluir en la clase, que van más allá de lo lingüístico, o sea, de lo que se está estudiando en particular en las unidades, en las lecciones. Por medio de esas actividades, el profesor conoce qué tipo de alumnos tiene. O sea, no se trata de darle clases a un grupo, sino de darle clases a individuos, o sea, seres humanos, cada uno de los cuales tiene un background, tiene una historia, tiene una psicología, una personalidad y también un contacto previo con el idioma y una actitud con respecto al idioma. El profesor debe conocer esto. Por medio de esas actividades, desde el principio, el profesor va conociendo qué tipo de alumnos tiene, también sus estilos de aprendizaje, y de acuerdo con eso va manejando las clases. Un grupo puede ser muy diferente a otro, ¿no? Un ejemplo de una actividad humanista es, por ejemplo, aparte siempre se hace la introducción al principio de, bueno, what is your name, where do you live y eso. Pero, por ejemplo, se hace que en parejas los alumnos escriban una nota, se escriban una nota con algo de su personalidad. Por supuesto, estamos hablando de que el alumno lo comparta o lo quiera compartir espontáneamente. O sea, no se trata de hacer un psicoanálisis ni nada, ¿no? Sino el alumno va a poner algo de su personalidad que no sea evidente. Vamos a decir que le gusta la actuación y que ha participado en grupos de aficionados actuando. Entonces, los alumnos se intercambian las notas, las leen en silencio y después van a alguna parte del salón, se ponen de pie y van a una parte del salón y platican de eso, se preguntan. O sea, el alumno le puede preguntar, no me digas que te gusta la actuación, bueno, ¿dónde has actuado? ¿Piensas que seguirlo haciendo? En fin, ese tipo de actividad es puramente humanista. Por supuesto, se está practicando el idioma. Generalmente las actividades humanistas están involucradas más de una habilidad. O sea, generalmente está la producción oral, producción escrita, lectura, comprensión auditiva, juntas, ¿no? Pero a la misma vez se va más allá y los alumnos entre sí y el profesor con los alumnos se conocen más desde el punto de vista humano. Es muy importante. Otra, por ejemplo, al final de un curso, también se puede hacer una actividad similar donde los alumnos escriben una nota, se escriben notas, diciendo lo que les ha, digamos, gustado acerca de algún compañero, de alguna compañera, lo que le han aportado
durante el curso, qué cosas, cómo se han sentido con ellos. Esa es una actividad humanista también. De manera que es importantísimo hacer este tipo de actividad. También a veces los profesores se pueden quejar de que los alumnos no tienen cierta actitud favorable con respecto al aprendizaje, pero todo esto ayuda muchísimo y por supuesto los motiva a aprender. Otra cosa importante es igualmente platicar con los alumnos. A veces, después de una breve introducción, vamos inmediatamente a la lección 1, unidad 1, lección 1. Ya nada más que enfocado al material del libro. Se debe platicar con los alumnos de su experiencia previa con el inglés, de su actitud con respecto al inglés, y establecer, por supuesto, esta atmósfera donde ellos se sientan libres de expresar sus opiniones. Si es en un nivel básico, en español, porque esto va más allá del aprendizaje de la lengua. Hay alumnos que han tenido experiencias no muy positivas con respecto al idioma, de manera que tienen ese bloqueo a veces. Hay otros que vienen con una motivación intrínseca. Les gustan las canciones en inglés, les gustan las series en inglés, y eso hay que motivarlo más. O sea, hay que reforzar esa motivación, por ejemplo, aconsejándoles ver series con subtítulos en inglés, o en fin, aprovechar eso, ¿no? Otros vienen, yo diría que la mayoría, con esa postura de que, bueno, tengo que aprender inglés, es algo obligatorio, es una asignatura más, y ahí es donde el profesor debe unir como motivador. O sea, independientemente de que venga un experto al principio de los cursos y dé una charla motivacional, durante el curso, el profesor debe ser ese factor motivador. O sea, sobre todo, hacerles ver lo importante que es el inglés y que va a ser el inglés en su vida futura, sobre todo en su ámbito profesional. O sea, es importantísimo eso. Pasamos al aprendizaje por tareas. Lo que se llama TPL o Task-Based Learning. Si decimos que el alumno es el centro de la clase y que tiene que hacerse de participar, pues definitivamente hay que darles actividades, tareas, no tareas extra clases, me refiero a las actividades de la clase, donde él intercambie, colabore en parejas, en grupo, etc. Para eso, por supuesto, el profesor debe darle las herramientas y las estrategias para que la actividad fluya. En el momento en que la actividad está ocurriendo, ya el profesor cesa de participar y son los alumnos los que están participando. A lo mejor le preguntan una duda al profesor o en algún momento el profesor ve que se atoran, entonces los apoya para que hagan, para que parafraseen algo o lo digan de otra manera y que la actividad fluya. Pero en el momento en que ellos están participando, ya el profesor no está interrumpiéndolos para corregir errores ni nada, porque es una actividad precisamente de fluidez. Y después de la actividad, sí debe haber retroalimentación, cómo se sintieron en la actividad, qué estrategias utilizaron, etc. El aprendizaje por proyecto es lo mismo, pero a gran escala. O sea, se supone que el alumno debe desarrollar un proyecto a través de todo un curso.